acompañan en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y a quienes nos siguen también por las redes sociales. Esta es una convocatoria que se les ha cursado como estudiantes de la Universidad Católica, aprovechando una iniciativa y disposición de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, a través de la persona de su titular, el doctor Sergio Espinosa, superintendente, que ha tomado como política institucional pues una aproximación territorial, contará seguramente luego Sergio algunos viajes recientes, y también una segmentación etaria, ¿no? En esa política territorial interesa particularmente con los jóvenes y los jóvenes universitarios. Entonces, ahí hay una iniciativa que ahora se convierte en una oportunidad. La Superintendencia de Banca pues, es una institución estatal con una responsabilidad muy importante, tan importante como que la Constitución, fuera del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, habla de 9 instituciones, una de ellas es la Superintendencia de Banca, tiene el rango constitucional, ya con varias décadas de trabajo. El superintendente es propuesto por el Poder Ejecutivo y ratificado por la Comisión Permanente del Congreso. Hay todo un trámite particular que tiene que seguir la persona que es designada. En este caso, el doctor Espinosa es un funcionario de carrera de la superintendencia con una larga experiencia en el mundo financiero, desde la función del regulador y particularmente de la unidad de inteligencia financiera, que entiendo incluso él creó, se constituyó y fue su primer director, ¿no? Entonces, ahí hay varias experiencias y varias dimensiones. El doctor Espinosa presentará entonces lo que hace la superintendencia y lo que le interesa a la superintendencia, vincularse con jóvenes profesionales, futuros profesionales, que es, digamos, el camino en que cada uno de ustedes en algún momento pues transitará o ya lo está transitando y verá, identificarán en el espacio profesional alternativas de trabajo, de desempeño. Entonces, sin más, agradeciendo obviamente la gran disposición del doctor Espinosa para concluir exalumno de esta universidad. Si una universidad consolida su prestigio a través de sus alumnos, evidentemente el prestigio de la PUC, al prestigio de la PUC Sergio le ha sumado y le sigue sumando mucho, así que la exposición va a ser importante, pero luego el diálogo, ¿no? Habrá un espacio para preguntas, intercambios, así que no lo desaprovechen y lo escuchamos porque para eso hemos venido. Adelante, Sergio. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Martín. Gracias por la amable presentación. Es verdad, yo soy exalumno de esta casa de estudios y esta mañana, pensando en esta reunión, yo estaba tratando de calcular cuántos años hacía que había salido, había egresado de esta universidad para un poco ponerlos en contexto, pero cuando arribé al número dije mejor no lo cuento. Demasiado elevado para confesarlo, pero sí quiero resaltar el agradecimiento a Martín y a la Red Peruana de Universidades y a la Universidad Católica por permitirme esta ocasión de conversar con ustedes. Es la primera vez que yo tengo la oportunidad de estar en la Universidad Católica teniendo algún tipo de interacción con alumnos, que yo sé no solamente son de la PUC, sino también de la propia red de universidades. Ya hemos tenido hace unas 3 semanas la oportunidad de tener una charla parecida a esta con alumnos de las facultades de Economía, Contabilidad, Administración de la Universidad Nacional de Moquegua, incluyendo un grupo que fue desde Hilo para tener esa charla. Y yo lo que quiero acá contarles, como bien dijo Martín, lo más importante es escucharlos a ustedes, y eso es algo que nosotros estamos tratando de hacer desde la superintendencia al relacionarnos con la gente. Algo que probablemente no hacíamos del todo antes era que nosotros teníamos una relación con nuestras empresas supervisadas, ¿no? Ahora vamos a ver bancos, AFP, compañías de seguros, cooperativas de ahorro y crédito, pero teníamos una relación un poco más distante con las personas. Y en ese sentido estamos haciendo varias actividades que tienen que ver con viajes al interior del país,
pero también con la apertura de oficinas de la superintendencia en localidades distintas a Lima. En este momento tenemos oficinas en Piura, Arequipa y Huancayo, y la semana que viene estamos inaugurando Trujillo. En 2 semanas más inauguramos Cusco y a principios de julio inauguramos Tarapoto, y vamos a seguir así, creo yo, que llevando el Estado a la gente, que es lo que toda entidad del Estado, por más que tenga su sede en Lima y por más que tenga una actividad relativamente centralizada, tiene que hacer en su relación con el ciudadano. En ese sentido, en esa relación con el ciudadano, las universidades y los estudiantes son un punto fundamental. Ustedes son, y eso no es una frase hecha, pero ustedes son el futuro del Perú. De esta universidad, de las universidades que ustedes representan y de otras, van a salir los futuros dirigentes de este país en todas sus dimensiones, en el sector privado, en el sector público, ojalá en la superintendencia también. Así que yo quiero compartir con ustedes un poco qué cosa es lo que la Super hace y qué cosa es lo que a ustedes les puede particularmente interesar. Esta es un poco la agenda que vamos a recorrer hoy. Insisto, yo voy a tratar de apurar esos temas porque lo que me interesa es conocer inquietudes, preguntas, dudas que tengan ustedes que hacer. Entonces pasamos al primer punto, que es el rol y desafíos. En primer lugar, hay que distinguir, como dijo Martín, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es un organismo constitucionalmente autónomo, como lo es, por ejemplo, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva, y los organismos electorales, ¿no es cierto?, y varios otros más que están previstos en la Constitución Política del Perú. Y en ese sentido tienen mandatos específicamente señalados en la Constitución y otros mandatos que han sido agregados en leyes específicas a lo largo del tiempo. El primero, y probablemente más importante, es asegurar la estabilidad del sistema financiero y la integridad del sistema financiero. ¿Qué significa esto? Ustedes han estado seguramente escuchando, porque además en plena campaña política ha sido muy recurrente que el debate ingrese, por ejemplo, a las competencias del Banco Central de Reserva, ¿no es cierto?, y a la importancia de la lucha contra la inflación y de la estabilidad de la moneda, que es el rol fundamental del Banco Central, tener una moneda nacional estable. Ustedes son muy jóvenes, pero cuando nosotros éramos universitarios, el sol no era estable y ni siquiera era cercana o medianamente estable, era muy inestable, y llegando a picos en la segunda mitad de los años 80, a picos muy altos de inflación. Y eso lo que genera es un clima en el que es muy difícil cualquier tipo de actividad económica, ¿no? Porque no se puede proyectar, no se puede, por ejemplo, tomar crédito. No existía cuando éramos nosotros estudiantes y varios años después el crédito hipotecario, por ejemplo. Porque no se puede proyectar un crédito de largo plazo si hay inflación elevada. Pero en el caso de la superintendencia, el mandato apunta más bien a la estabilidad del sistema financiero. ¿Por qué es necesaria la estabilidad del sistema financiero? En primer lugar, porque el sistema financiero toma ahorros de todos ustedes. Seguramente ustedes por lo menos utilizan algún tipo de billetera digital ya. Y seguramente algunos ya trabajan y ya generan algún ingreso y tienen algún producto financiero. Pero más adelante, con mayor claridad, cuando ya salgan de pleno a la vida laboral y quieran emprender, quieran tener algún emprendimiento propio, algún negocio, alguna actividad profesional, de repente van a notar con mayor claridad la importancia del crédito. El crédito es el motor de la economía, porque claramente si uno tuviera la plata hoy para hacer lo que quiere hacer, probablemente no tendría que hacer ese negocio si ya tengo el dinero, ¿no es verdad? Salvo que quiera tener aún más dinero. Pero el crédito lo que hace es ayudar a las personas que tienen una idea, un sueño, un emprendimiento, a hacerlo realidad. Y para eso tiene que haber todo un ecosistema estable que permita, por ejemplo, predictibilidad de tasas. Si a ustedes le dicen que le van a cobrar 1000% porque la inflación está encima de 80, 90 o 100, entonces probablemente diga, bueno, pues yo no puedo hacer ningún emprendimiento porque no puedo hacer una proyección con ese tipo de números. ¿De acuerdo? La integridad del sistema financiero, que es que las personas y empresas que participan en el sistema financiero tienen que ser
revisadas por el supervisor, en este caso la superintendencia, respecto a si, por ejemplo, tienen antecedentes de sentencias. La ley dice alguien que ha sido sentenciado por un delito doloso no puede ser organizador, ni gerente, ni director de un banco, compañía de seguros, AFP, etc. ¿Por qué? Porque el sistema financiero supone, y permítame una precisión, cuando yo hablo de sistema financiero me refiero a todo el ecosistema financiero, de seguros, de pensiones, incluso del mercado de valores, que eso lo ve la Superintendencia de Valores, pero que también es en un sentido amplio sistema financiero. ¿Y se basa en qué el sistema financiero? Cuando yo voy y pongo y le doy mi plata a alguien, en este caso a un banco, lo que se supone es que yo estoy confiando en ese banco, que me la va a devolver, ¿no es cierto? Yo estoy confiando en que cuando yo necesite el dinero, yo voy a retirarlo. Y probablemente estoy esperando también la posibilidad de pedir algún tipo de producto de crédito de inversión, pero por lo menos lo mínimo que yo requiero es tener la confianza de que mi plata la voy a recuperar, ¿cierto? Nuevamente, ustedes son también muy jóvenes, pero en los años 80, 90 hubo casos muy grandes de empresas que se dedicaban a captar dinero del público de manera informal y que terminaron generando lo que se llaman pirámides y estafando a mucha gente. El caso, seguramente, alguno de ustedes habrá escuchado el caso CLAE, por ejemplo. ¿No es cierto? Que decía, yo te pago una tasa de interés muy alta, me das tu plata, a los primeros les devuelvo y les pago, pero llega un momento en que la pirámide se agota y se cae. Eso, para evitar que eso ocurra, la ley establece, por ejemplo, que no se puede captar ahorros del público sin tener una licencia que el Estado otorga a través de la superintendencia, porque hay precisamente todo este salvaguarda detrás. Otro de los mandatos tiene que ver con la supervisión del sistema privado de pensiones. Ustedes saben, hay un sistema nacional de pensiones que lo maneja la ONP y un sistema privado de pensiones que lo manejan 4 AFPs, los fondos. Entonces, esos fondos se invierten en instrumentos diversos, desde cuentas financieras hasta bonos, acciones, en el Perú y en el extranjero. ¿Para qué? Para generar un rendimiento. Porque cuando yo aporto a la AFP, le doy el dinero para que la AFP lo haga, ¿qué cosa? Crecer, ¿no es cierto? Y me permita, el día que yo me jubile, tener un fondo para financiar mi vejez. Eso, hoy en día, es un tema que está en crisis global. ¿Por qué? Porque en cualquier país del mundo, especialmente en los países desarrollados que tienen incluso estados de bienestar, la gente está viviendo más años, ¿de acuerdo? Pero cuando una persona vive más años, además se da la paradoja que requiere más servicios de salud. Entonces no es que necesite menos dinero, probablemente tiene menos hijos chicos ¿no es cierto?, que mantener, que pagar colegios, universidades o lo que sea, pero tiene gastos de salud que son significativos. Y eso es particularmente importante en un país como el Perú, donde no hay una red de salud pública que sea confiable para la mayoría de personas, ¿no es cierto? Y el que puede se va y contrata un seguro privado. Y ustedes saben, si tienen algún familiar mayor, que conforme uno va creciendo y conforme uno va envejeciendo, el seguro se va haciendo, ¿qué cosa? Más caro. Entonces las personas adultas hoy tienen más años de adultez, tienen más gastos de salud precisamente porque viven más y tienen menos hijos. En mi caso, por ejemplo, mi padre se jubiló en el Sistema Nacional de Pensiones con una pensión que era una broma. No le alcanzaba más que para comprar el diario de cada día y jugar a los caballos en las concesiones del Jockey Club, la polla de los caballos. En eso se iba su pensión. ¿Pero por qué podía hacer eso y seguir viviendo? Porque estaban sus hijos y su esposa que, no, entre todos armaban la casa. Bueno, hoy día, ¿qué cosa es lo que está ocurriendo? Cada vez los peruanos tienen menos hijos. Nuevamente, no es un tema peruano. Hay países donde ya la población ha empezado a decrecer. En el Perú todavía no, pero falta poco. Porque ya la tasa de natalidad ha bajado a tal punto que casi estamos igualados y pronto va a empezar la población a decrecer. Entonces hay que supervisar que ese dinero que lo administra un tercero por mandato de la ley esté bien resguardado. Y también se supervisa el ingreso de nuevas entidades al mercado. Por ejemplo, si viene un banco del extranjero
y dice, como es el caso de un banco británico en este momento que quiere abrir un banco en Perú, ¿quién tiene que evaluar que ese banco cumple con todas las condiciones regulatorias y de idoneidad de los gerentes y directores que se designen? La superintendencia. Porque evidentemente una cosa pues es que venga un banco grande de Inglaterra y otra cosa es que se junten 4 amigos y digan yo quiero poner un banco. No es lo mismo en cuanto al respaldo, en cuanto a la experiencia y en cuanto a la idoneidad, y todo eso tiene que ser materia de análisis por equipos especializados. En cuanto al ámbito, la superintendencia es una entidad que empezó históricamente, la semana pasada hemos cumplido 95 años. Somos un par de años más joven que el Banco Central. Y en esos 95 años la superintendencia empezó siendo una autoridad supervisora de bancos y financieras, ¿no es cierto? Hay bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, empresas de crédito, empresas emisoras de dinero electrónico. Eso es el sistema financiero en sentido estricto. Pero en el camino se le fue sumando los seguros. ¿Por qué? Porque si ustedes contratan, por ejemplo, un seguro de vida y le pagan a una compañía de seguros para que su familia esté protegida, usted quiere que el día que pase algo de vida, de salud, un seguro de auto, de vivienda o de lo que sea, usted quiere que el día que pase un siniestro la compañía de seguros le pague, ¿no? Y para que le pueda pagar, la compañía de seguros lo que hace con ese dinero es, hay una utilidad, pero hay una parte que va a reservas. Va a guardarse en inversiones que permitan que la compañía de seguros cumpla con sus obligaciones. Están las cooperativas de ahorro y crédito. Yo conversaba hace un rato con Martín que las últimas 2 semanas hemos estado con un equipo de supervisión de cooperativas, hemos estado en Cusco, hemos estado en Abancay, hemos estado en 2 localidades del interior de Abancay, de Apurímac, Chalhuanca y Cotaruce, hemos estado en Huancavelica, después hemos estado en San Martín de Pangoa, en Junín, en reuniones con cooperativas en el sitio en que trabajan las cooperativas. Porque la cooperativa no es un banco chico, la cooperativa no es una pequeña financiera, la cooperativa tiene toda una serie de características que son propias, como el espíritu cooperativo, que significa ¿qué cosa? Solidaridad. Un banco, una caja, una AFP tiene como finalidad última ¿cuál? Ganar dinero. Es una empresa privada cuyo fin es ganar dinero y eso está muy bien, ¿de acuerdo? Pero una cooperativa no tiene como fin ganar dinero. La cooperativa tiene como fin agarrarse todos de los brazos y caminar juntos y sacarse adelante juntos. Pues, por ejemplo, en San Martín de Pangoa hablamos con una cooperativa que es formada por agricultores de café y cacao que han hecho su cooperativa, tienen su cooperativa agraria y han hecho su cooperativa de ahorro para ayudarse a cubrir los huecos que tiene el ciclo agrario. Porque en el ciclo agrario, además, ¿qué es lo que ocurre? Que la plata viene de golpe. Se siembra, ¿no es cierto?, con fertilizantes, con pesticidas, todo lo que se necesita. El día que se cosecha, se vende y ahí está la plata. Probablemente el resto del año no hay ingresos. Hay algunos cultivos que generan más de una cosecha al año, pero en general es cíclico y en consecuencia necesita el apoyo de la cooperativa para esos momentos y para comprar, por ejemplo, fertilizantes. Las derramas son unas entidades muy particulares que existen en el sector magisterio, especialmente la derrama magisterial. Ustedes deben haber ido alguna vez a la librería Crisol, por ejemplo. Bueno, la librería Crisol, el propietario de la librería Crisol es la derrama magisterial, que es una derrama cuyos representantes son designados por el Sindicato Único de Trabajadores. Bueno, y ahora se llama único, creo, ¿no? Pero el SUTEP, creo que le cambiaron el sentido de la U. Pero el SUTEP designa a los representantes y la minoría la designa el Ministerio de Educación. ¿Por qué les cuento esto? Para que ustedes vean la variedad de los mandatos y roles y funciones que tiene la superintendencia. Y ahí no estamos mencionando algunos otros. Por ejemplo, hablábamos de pensiones. En el Perú existe un sistema particular de pensiones para un grupo muy acotado, que es la Caja de Pensiones Militar Policial, que paga las pensiones de policías y Fuerzas Armadas, y que tiene un sistema legal, económico y de gobierno completamente distinto a la ONP y completamente distinto a las AFP. Pero como también manejan dinero para pagar las futuras pensiones de policías y de soldados o de sus familiares cuando alguno de ellos fallece, hay que cautelar también ese dinero, es una entidad supervisada por la superintendencia.
Esto que está ilustrado en esta lámina es fundamental para entender la diferencia de roles, y no solamente esto. El Perú tiene una estructura, un diseño del Estado que supone dividir atribuciones y roles entre diversas entidades públicas. Lo más claro es el Banco Central. El Banco Central se ocupa de la estabilidad monetaria. ¿Qué cosa es la estabilidad monetaria? Básicamente mantener constante el valor del sol. Y por eso el Banco Central tiene algo que se llama el rango meta. Y entonces dice, para mí este año 2026 la inflación tiene que estar en, no recuerdo el número exacto, pero creo que es 2 y 3%. Tiene un rango mínimo y un rango máximo de inflación. ¿De acuerdo? Este año estamos un poco encima por los efectos del aumento del petróleo y los efectos inflacionarios que tiene el aumento del petróleo como consecuencia de la guerra en Irán. Pero esa es su función central. Y la otra función central del Banco Central es el sistema de pagos. Una economía se basa en un sistema de pagos. Si ustedes mañana usan una tarjeta o usan una billetera digital y quieren ir a pagar algo y no pueden pagarlo, más allá del fastidio personal, lo que va a ocurrir es que ese negocio en el que ustedes han consumido un producto o un servicio no va a poder cobrar. Y si ese negocio no puede cobrar, entonces tampoco le puede pagar a quien le vendió los insumos o le vendió la comida o le vendió los materiales. Y eso se llama cadena de pagos. La economía es como una cadena enorme, o muchas cadenas en realidad, que no se puede parar. Entonces, si se rompe la cadena de pagos, se para la economía, porque sencillamente deja de girar. Y el Banco Central es, por ejemplo, quien ha desarrollado todo el mecanismo de interoperabilidad de las billeteras digitales. Antes, si ustedes tenían Yape, el Yape lo usaban con la gente que trabajaba o que tenía cuentas en el banco de crédito, ¿cierto? Y si ustedes querían hacerle una transferencia a alguien que tenía cuentas en el BBVA o el Interbanco, o el Scotia o Alfin o cualquier otro, no podían hacerlo. Tenían que hacerlo a través del banco, la app, poner el código interbancario y todo eso. Bueno, hoy día las billeteras son todas interoperables, obligatoriamente interoperables, y eso lo ha desarrollado el Banco Central. Nosotros lo que tenemos que hacer es la estabilidad financiera. Imagínense ustedes un escenario en el cual, bueno, de hecho, hemos tenido escenarios así en el pasado, pero un escenario en el cual la gente piense que el sistema financiero o que los principales bancos del sistema financiero están en peligro, son débiles, están siendo vulnerables, pueden ser intervenidos. Y esto que les estoy contando hoy puede sonar medio difícil de imaginar, pero ha pasado en el pasado. Cuando habían bolas, decían, la superintendencia va a intervenir el banco tal. ¿Y qué cosa pasaba en ese caso? Que la gente iba a sacar su plata. ¿No es cierto? En los años 90, por ejemplo, finales de los años 90, la superintendencia intervino como 8 bancos, todos de consumo, que no pudieron resistir las consecuencias de la crisis financiera de ese momento. Pero lo que quiero ilustrar es, el sistema financiero, decíamos, se basa en la confianza. Si usted no cree que el banco le va a devolver su plata, ¿usted qué cosa va a hacer? Va a sacar la plata. Si muchas personas o todas las personas a la vez tienen esa misma idea y todos piensan que su plata no va a estar seguro y la quieren sacar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Probablemente es una profecía que se va a autocumplir. Porque como es natural, los bancos no tienen toda la plata en sus bóvedas. Si los bancos recibieran plata de los ahorristas y la depositaran simplemente en su bóveda, no tendrían pues utilidad, no tendrían cómo rentabilizar ese dinero. ¿Cómo lo rentabilizan? Prestándolo. Por lo tanto, una parte de ese dinero no está ahí, está moviéndose en la economía. Y por lo tanto, si todos los ahorristas en el mismo tiempo piden su dinero, es imposible devolver. Por lo tanto, la confianza es esencial. Y la confianza se basa en una supervisión y una regulación que se cumple, que se hace efectiva y que se sanciona cuando no. También nos toca la tercera viñeta, la reducción de la probabilidad de ocurrencia del crimen financiero. Y acá me voy a referir brevemente a una unidad dentro de la superintendencia, que además, como dijo Martín, yo tuve la oportunidad de encabezar durante 14 años, que es la unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera es un área de la superintendencia muy particular, muy encapsulada, que trabaja básicamente de manera autónoma, es casi una entidad dentro de otra entidad,
donde el trabajo, insisto, es independiente, donde no me vienen a pedir permiso a mí para ver si se saca un reporte a la fiscalía porque son autónomos, y donde tienen una alta incidencia de trabajo ¿con qué? Con data. Muchísima información, información de transacciones financieras. Eso también es parte de nuestras misiones. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta todo sistema financiero? El enfrentarse a los shocks macroeconómicos, ¿no es cierto? Que pueden ser externos o pueden ser internos. Por ejemplo, una pandemia como la que tuvimos el 2020. Por ejemplo, si la guerra que hoy está ocurriendo en Irán y que hoy está ocurriendo en el Líbano y que hoy está ocurriendo en Ucrania se convierte en un conflicto global. Eso tiene efectos para cualquier país y sobre todo para un país que está tan interconectado económicamente con el mundo como es Perú. O sea, Perú tiene tratados de libre comercio prácticamente con medio mundo. Perú tiene un régimen libre de capitales. Si usted tiene mañana un dinero en un banco, si quiere se lo lleva a Estados Unidos y nadie le tiene que dar permiso para eso. O a Rusia si quiere. Es un sistema libre de capitales, pero un sistema abierto y libre está sujeto con mayor rapidez a los efectos de lo que ocurre en el resto del mundo. Y también puede ocurrir a nivel país. Lo hemos tenido con lo que pasó en el Perú, primero con la pandemia y después con toda la conflictividad social que ocurrió sobre todo en el sur del Perú en los años 22 y comienzos del 23, ¿no? Que eso afectó obviamente los negocios, el turismo, la capacidad de la gente de pagar sus créditos, ¿no es cierto? Y eso afecta también al sistema financiero y a la economía. Los riesgos tecnológicos. Hoy día ustedes desde su teléfono pueden hacer básicamente cualquier cosa. Si tienen una cuenta bancaria, tienen una billetera, pueden comprar entradas al cine con ofertas además, pueden hacer transferencias, pueden pedir préstamos. Hace 2 días yo estuve en un foro de microfinancieras y un banco presentó ya no es proyecto, su realidad de cómo están otorgando créditos por WhatsApp. Y no por WhatsApp porque haya una persona detrás escribiendo un WhatsApp, sino porque hay toda una ingeniería cargada a un sistema que hace que el análisis de una solicitud de crédito se haga de manera automatizada y se envíe por WhatsApp. ¿Y eso qué supone del otro lado del mensaje? Supone que los usuarios como ustedes estén en capacidad de entender y estén en capacidad, por lo tanto, de discernir y de elegir. Si ustedes reciben un correo o un WhatsApp donde les ofrecen un crédito, tienen que saber entender qué están asumiendo si es que dicen sí. Tienen que entender si ese crédito que les están ofreciendo tiene buenas condiciones o no. Si es muy caro, si es conveniente, si es comparable al que me ofrece otro banco, cooperativa o caja o financiera. Y eso no es algo muy fácil, porque a mí, por ejemplo, nosotros que somos de la misma promoción, a nosotros en la universidad nadie nos enseñó ese tipo de conceptos. Había un curso electivo de Derecho Bancario que era sumamente gaseoso, engorroso, que era mucho la ley dice tal, pero que no iba al trabajo, digamos, de conceptos básicos, estoy hablando obviamente de la Facultad de Derecho. Pero muchas veces la gente no conoce eso. Yo comentaba una historia que creo que no solamente es muy bonita, sino que además es muy útil para graficar eso. La semana pasada nos íbamos en la carretera de Jauja a Huancavelica, casi 5 horas de camino. Y en el camino el gancho era un letrero que decía baño. Vamos a ser totalmente sinceros. Entonces decía baño, uno para porque no hay pues estaciones de servicio. Y había una señorita que vendía pan, este pan de la sierra que es tan bueno, y compramos, pero primer punto, aceptaba billetera digital, aceptaba en ese caso Yape, pero no entraba ahí la señal de mi teléfono. Mi operador no tenía señal. Felizmente otra persona que estaba conmigo tenía otro operador y sí pudo. Fíjense ustedes, el primer efecto, una persona que tiene un emprendimiento, pero la infraestructura no le ayuda. No hay infraestructura de telecomunicaciones suficiente. Número 2, había un local de cemento detrás de ella, porque ella estaba como que en un stand, ¿no? Una mesa con un toldo. Y atrás había un local que tenía gaseosas ahí depositadas con plástico.
Y entonces le preguntamos si había alguna vez usado el crédito. Y mientras conversábamos, pararon 2 o 3 carros más a comprarle pan. Y nos decía que ella vendía todo, que llegaba un momento de la mañana que vendía todo y se mandaba a mudar. Y cuando le preguntamos si alguna vez había pedido crédito, nos dijo que no. Y cuando le preguntamos por qué, porque le daba miedo. Entonces, fíjense ustedes cómo hay una persona que tiene una oportunidad, pero no ha recibido la información y la educación necesaria para que ella evalúe si necesita o no necesita un crédito, si le conviene o no le conviene, y de repente no le conviene igual, pero ni siquiera entra a evaluarlo porque su respuesta bloqueadora es, me da miedo. Y eso nos revela mucho cuál es el rol desde las empresas, y fuimos a Huancavelica y le contamos a la cooperativa que eso nos había pasado, pero también desde el Estado. Y nosotros hacemos y tenemos un departamento de educación financiera para llevar educación a la gente, para que la gente maneje ese tipo de cosas y pueda tomar decisiones responsables que van a tener un efecto en su futuro. Esa persona puede tener un negocio muy próspero de repente con un crédito o puede quedarse con un emprendimiento muy pequeño que le permita sobrevivir cada día sin mayores aspiraciones. Esa información, esa educación es tarea de nosotros, pero claro, ya me perdí un rato con la historia. A lo que iba yo es, cuando todo está automatizado y cuando todo está en un teléfono, en una computadora, ¿qué es lo que ocurre? El riesgo cibernético, ¿no? ¿Qué pasa si alguien me hackea? Si me roban el teléfono, si me hacen una suplantación de identidad, ¿qué ocurre? Antes era la clave, todo el problema, ¿no es cierto? La clave de 4 dígitos. Todo ese tipo de temas también los ve la superintendencia. Entonces existe toda una regulación de la cual se encargan y supervisión ingenieros de sistema fundamentalmente, sobre qué cosa es lo que tiene que mantener un banco, caja o financiera para resguardar la información de sus usuarios. La buena noticia es que el problema de la ciberseguridad es un problema global y es un problema además de cualquier sector. Hoy día ya ocurre en el Perú, creo que no, pero en otros países ocurren secuestros informáticos, ¿no es cierto? Que le secuestran el sistema a una empresa y le piden un rescate. Que yo sepa, eso en Perú no ha ocurrido, pero en otros países es bastante común. Y la buena noticia es que el sistema financiero es el único sistema, probablemente junto con el sector de defensa, que tiene una arquitectura de seguridad diseñada para eso. No existe pues regulación de ciberseguridad para un supermercado, ¿no? O para un vendedor de autos, pero sí existe para un banco, para una caja, para una financiera. Y después los desafíos coyunturales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo estaba paseando un rato antes de entrar acá y veía que hay bastante sol en junio, bastante inédito, ¿no es cierto? Más allá del tema de cambio climático, que es una realidad y que es otro tipo de riesgo, en el Perú estamos sujetos a riesgos como el Niño, que además son completamente reales. O sea, el Niño viene, la única pregunta es cuándo y qué tan fuerte, pero que viene, viene, y todos hemos pasado ya varios, nosotros mucho más que ustedes, por cierto, pero ya sabemos cuáles son los efectos de eso. Y en algunos casos, por ejemplo, si uno piensa en una caja cuya sede central está en el departamento de Piura y cuyo core de negocios está en la región norte, además dedicado sobre todo a agricultura, puedes concluir fácilmente que el riesgo de esa entidad para un fenómeno del Niño es mucho mayor que una entidad que le presta pues, a personas para que se compren su casa en Lima, que es otra historia. Entonces, todo esto es como un cóctel que hay que ir monitoreando. Ayer nosotros hemos tenido una conferencia de prensa que se hace una vez cada 6 meses, donde hemos presentado el informe de estabilidad del sistema financiero. ¿Qué cosa es un informe de estabilidad del sistema financiero? Lo pueden ver en la web de la superintendencia si les interesa. Es analizar variables de shock. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si hay fenómeno del Niño? ¿Qué pasa si la guerra se prolonga? ¿Qué pasa si eso genera inflación? ¿Qué pasa si hay conflictos sociales post segunda vuelta del 7 de junio, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo afecta a eso el sistema financiero y qué tan sólido es el sistema financiero para enfrentar esos choques y salir airoso de ellos? Eso es un análisis que hacemos permanentemente y que tenemos gente cuyo trabajo es ese. Acciones regulatorias frente a un... Tú me avisas cuando ya me esté excediendo para las preguntas porque yo a veces tiendo a hablar demasiado.
El reto entonces, y yo quiero que miren esto, todo esto en realidad desde dos perspectivas. Yo quiero hablarles a ustedes, por un lado, como actuales o futuros usuarios de un sistema financiero. Ustedes son, y si no lo son todavía, lo van a ser ciudadanos desde el punto de vista financiero también. ¿De acuerdo? Así como uno vota y tiene un deber cívico y todo lo demás, uno también no puede ejercer ciudadanía plena si no tiene acceso a servicios financieros. Porque hoy día todo se paga, se cobra, se transa a través de servicios financieros. Entonces ustedes, yo creo que me escuchen en ese rol, pero también en el rol de estudiantes. Porque la superintendencia es una institución que tiene un sistema de captación de nuevos integrantes que es muy meritocrático. Nosotros hacemos un curso de extensión todos los veranos, para lo cual el sistema de convocatoria empieza ya ahora mismo, que en julio, agosto, porque convocamos a los egresados de las universidades de todo el Perú, y los convocamos a presentarse a un curso en el cual primero hay un proceso de selección y después los que terminan el curso en los mejores puestos ingresan a trabajar en la superintendencia. Y además es un curso que está dirigido a todas las universidades sin excepción y tenemos casos bien interesantes. El otro día yo con los chicos de Moquegua se los comentaba. Nosotros tenemos casos de gente que ha hecho carrera en la superintendencia proveniente de universidades nacionales del interior, de universidades que a veces de repente no suenan pues como las más visibles, sobre todo viéndolo desde Lima, pero que generan, que producen egresados de muy alta calidad. Tenemos el caso de una persona que es jefe de un departamento de banca de la Universidad Nacional de Trujillo, por ejemplo. Tenemos una analista senior de regulación de la Universidad Nacional del Altiplano. Tenemos una señora que salió de la Universidad Nacional del Callao y hoy trabaja en el Bank of England, entonces en el supervisor inglés trabaja. Y gente que está en organismos multilaterales, en fin. Entonces quiero que escuchen todo esto también en la lógica de que tal vez ustedes mañana les interese presentarse a una oportunidad en la superintendencia, y la superintendencia tiene muchas líneas de desarrollo profesional a su interior. Tiene muchas cosas que hace para muchos tipos de perfil profesional. Y es muy variado y además tiene la ventaja que una vez ahí uno puede precisamente, cambiando de área, aprender y desarrollar muchas cosas para seguir ahí o para en algún momento migrar a otra entidad. Por ejemplo, una de las cosas que se ven cuando se ofrecen becas de universidades del extranjero, y seguramente ustedes ya lo han averiguado, pero una de las cosas que se aprecian es el paso de la persona por una institución pública, ¿no es cierto? Porque eso tiene un valor agregado, sobre todo si se piensa si la persona va a volver. De hecho, tenemos un sistema de becas que la superintendencia financia a personas para que se vayan a estudiar con el compromiso de regresar también. Entonces, todo esto se los cuento para que ustedes entiendan que la superintendencia también puede ser una oportunidad para ustedes. Y no importa para eso si son de esta universidad o cualquiera de las universidades de la red, no importa si viven en Lima o viven en cualquier lugar del interior donde hay una universidad. No importa eso porque la superintendencia está abierta a todo y nuestra experiencia, además, nuestra cuenta de personal así lo indica. No me voy a detallar perdón, esto no había pasado, esta lámina porque es demasiado específica y quiero centrarme en los temas grandes, pero sí quiero decirles que ya pasando a un nivel mucho más técnico, hay una línea de profundidad en la regulación que supone niveles de conocimiento que les soy yo completamente sincero, yo no manejo. O sea, cuando entramos al detalle de, por ejemplo, este tipo de normativa que establece límites a los bancos para tu riesgo con un cliente, es el riesgo de contraparte. ¿Cuánto puedes tener de riesgo de un cliente? ¿Cómo se conforma tu capital que la ley te obliga a tener como capital propio? Eso suena bastante intuitivo. Si yo voy a tener un banco, tengo que poner plata para el capital, ¿no es cierto? Pero la ley establece tipos de capital, con niveles de graduación de ese tipo de capital. Y todo eso requiere un conocimiento sumamente técnico. Las NIF, que son las normas de contabilidad, cuando el Perú en el sistema financiero empezó a aplicar las normas internacionales de contabilidad financiera, yo era el jefe de regulación. Y vino una analista nuestra que es profesora de esta casa de estudios de contabilidad y me empezó a explicar el tema de las NIF y yo no entendí nada.
Nada. Me pareció súper engorroso, porque claro, porque habíamos tenido un curso de contabilidad en Derecho, pero que era básicamente debe haber subrayado rojo, subrayado azul, ¿no? Eso era todo lo que sabíamos. Acá estábamos hablando de normas que tratan de reflejar adecuadamente lo que una cuenta significa, que ya no es tan importante el número, sino el valor real de lo que significa esa cuenta. Entonces hay contadores, tenemos un grupo de contadores que se dedica, por ejemplo, a eso. Y es bastante interesante. Continuidad del negocio. Si ustedes mañana, a mí me ha pasado, yo como superintendente me han pasado dos cosas muy anecdóticas. La primera es que me clonaron la tarjeta de crédito a los pocos días de ser superintendente. Bueno, se resolvió y ya, pero fue una molestia. Y la segunda fue que un día yo hago mis compras del supermercado para mi casa por internet. Y a veces sucede que por la agenda uno no tiene tiempo, ¿no? Entonces tienes una ventana de 10 minutos para dedicarte a eso. Y si en 10 minutos haces toda la compra de toda la lista y cuando llegas a pagar no puedes pagar porque no está operativo el sistema, la verdad que tu nivel de frustración crece enormemente. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado con la tecnología de hoy a que todo es inmediato. Yo tengo dos hijas de 17 y 14 y ellas, digamos, no entienden el concepto con claridad de la paciencia y la espera. Todo es ya, ¿no? Porque están acostumbrados a que tecnológicamente probablemente todo es posible que sea inmediato. Entonces, cuando se cae un sistema de una billetera digital o de un banco y usted tiene que comprar algo, necesita la plata o tiene que pagar el alquiler o cualquier cosa y no puede hacerlo, usted obviamente tiene toda la frustración y dice, sanciónenlo, son culpables. Y hay, por eso mismo, una regulación de ciberseguridad y una regulación de continuidad del negocio. ¿Qué pasa si mañana, por ejemplo, hay un mega terremoto? Que se habla cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, del silencio sísmico de la costa central peruana. Bueno, hay muchas cosas que tener en cuenta. Hemos tenido un simulacro la semana pasada, los temas de salud, los temas de construcción. Pero ¿qué pasa si hay un terremoto y mañana ustedes, por una interrupción de las comunicaciones o de la infraestructura física, no pueden, por ejemplo, sacar dinero de un cajero automático? Y seguramente somos muy pocos los que tenemos la mochila de emergencia, ¿no es cierto?, con agua y comida y esto para 3, 4 días. Yo la tengo y cada cierto tiempo tengo que botar las cosas porque se vencen. Entonces hay que renovarlo y a veces cuando me acuerdo de revisar ya venció hace un montón de tiempo. Pero eso es muy importante porque una cosa que puede ocurrir en un terremoto es que uno quiera comprar algo y no pueda comprar porque no tiene plata. Porque el cajero no funciona porque se cayó, porque la red, como pasó el último terremoto del 2007, porque la red celular se cayó como producto de la congestión que se generó. Entonces hay toda una normativa que dice cómo se debe actuar, que los bancos tienen que tener centros de comando. En la superintendencia hay una resolución de sucesión que establece quién se encarga si yo quedo debajo de una pared o incomunicado en algún lado y no puedo tomar decisiones. Bueno, hay una resolución que dice cómo se ejerce la línea sucesoria para afrontar las emergencias. Porque en el mundo de hoy, así como ustedes en un evento de ese tipo necesitan comida, necesitan agua, ¿qué necesitan también? Dinero, pues. Necesitan dinero probablemente para un gasto de comida, de agua, de salud, en fin, de abrigo, cualquier cosa, porque lo que tienen probablemente no esté a su alcance por el sismo. Vamos a pasar esto para poder avanzar más rápido. Quiero comentarles rápidamente estas dos cosas que son bien interesantes. ¿Qué cosa es el sandbox? El sandbox en español es un arenero, ¿no? Una caja de arena, digamos. En Perú no se usa mucho, pero en otros países la caja de arena es un lugar de juegos de niños, ¿no? Hay un parque, una resbaladera, un columpio y una caja de arena, donde juegan como si fuera la playa. Y entonces eso se conoce como ¿qué? Como una especie de laboratorio controlado, donde cualquier persona que tenga una idea puede decir, superintendencia, yo tengo esta idea, pero tu regulación no me dice qué hacer en ese caso. Entonces la puede meter a este laboratorio y probar. Por ejemplo, hoy día hay un banco que tiene pensado ofrecer monedas virtuales, Bitcoin, a sus clientes. No comprar el banco, sino ofrecer a sus clientes. Así como te vende dólares, te quiere vender Bitcoins. Entonces, ese es un proyecto que está a prueba en el sandbox.
¿Qué cosa es lo que hemos tratado de hacer para darle más potencia? Hemos dicho, ok, pero antes el sandbox estaba restringido solamente a empresas supervisadas. O sea, al sandbox solamente podían presentar iniciativas innovadoras los bancos, las cajas, las AFP, etc. ¿Cuál fue el resultado? Que en 5 años se presentó una iniciativa, esta que le estoy contando. Entonces lo que hemos dicho es, no, si esto es un patio de juegos, no puede ser un patio de juegos solamente para mi familia, pues no. Tiene que ser un patio de juegos abierto a cualquiera que tenga una idea innovadora. Y hay ahorita una empresa que se dedica a prestarle dinero a gente que ha tenido problemas con préstamos antes y que por lo tanto tiene una mala información financiera y les está prestando plata a tasas bastante aceptables y con un nivel de mora muy bueno. Entonces quieren presentar ese modelo para ver si eso puede ser materia de una regulación. Porque hoy día lo que ocurre es, si tú tuviste un problema financiero, no pudiste pagar, que a cualquiera le puede pasar, y mañana lo superaste y quieres volver a pedir un crédito, te van a decir que no, o te van a querer poner una tasa de interés que es casi como decir que no, ¿no? Porque se asume que tú eres un cliente riesgoso. Esta empresa tiene este modelo y ya lo está presentando para que nosotros veamos si justifica una regulación específica que permita que a esas personas se les dé oxígeno y se les dé la posibilidad de volver a ser parte del sistema. Y lo de cajeros corresponsales y los establecimientos de operaciones básicas es bien revolucionario, ¿ya? Porque ustedes, yo estaba ahora, como les contaba, viajando mucho por el interior, y claro, uno ya no ve casi agencias bancarias, ¿no? Alguna caja por ahí, alguna cooperativa, pero lo que sí ve mucho son bodegas con un sticker o un letrero con el nombre de un banco. Y ustedes en esa bodega pueden retirar dinero del banco sin necesidad de comprar ni siquiera un caramelo, porque esa bodega actúa como agente corresponsal. Tiene un POS como el que se usa para tarjeta de crédito y con eso, el día que ustedes van con su tarjeta, retiran e inmediatamente en ese POS se registra el retiro de su cuenta, como si fuera un cajero automático. ¿Cuál es la diferencia? Que es mucho más barato, pues. Entonces podemos tenerlo en todo el territorio peruano. Y el establecimiento de operaciones básicas, ¿qué cosa es en realidad? Una persona. Una persona que va con una mochila y que va a buscar gente a la que le pueda prestar dinero. ¿Por qué? Porque en algunas actividades y en algunas regiones o zonas del Perú hay gente que no puede ir pues ni siquiera al pueblo, por no decir a la ciudad, para hacer una transacción financiera. Porque eso significa horas de traslado y significa un día que no trabajó. ¿De acuerdo? Y no se puede dar ese lujo. Entonces, ¿qué es lo que tú permites? Que el vendedor, el agente, el asesor, como le llaman, de la caja o de la financiera, vaya donde la persona. Y para eso, aunque no lo crean, hay una regulación por razones de seguridad, porque claro, la persona pues no va a ir con 200.000 soles en una mochila porque es muy peligroso. Pero sí hay una regulación que permite montos menores para hacer desembolsos sin necesidad de poner una oficina con bóveda en una ciudad principal de la región. Nosotros tendemos a ver a Lima como una ciudad muy central, muy centralizada, pero cuando uno va al interior y llega, por ejemplo, Huancayo, la capital de la región Junín, ¿cuántas horas hay en auto de Huancayo a Mazamari? 9 horas. Y es parte de la región. 9 horas con suerte, ¿no? Si no llueve, en fin. Entonces, obviamente, el sistema financiero y la superintendencia no pueden pensar, no solo que Lima, ni siquiera las capitales regionales son suficientes. Hay que ir más allá con los servicios financieros y estas son formas como los servicios financieros pueden llegar a las personas. El caso más evidente es sin duda el de las cooperativas. En ese mismo sentido, la comercialización de productos digitales y el dinero electrónico. Ustedes pueden entrar al app de su banco o a la billetera y le va a salir, te ofrezco un crédito con tales condiciones. Pero, por ejemplo, a veces uno dice, a ver, ¿qué cosa me están ofreciendo? Y resulta que también viene con un seguro. Entonces, ¿seguro contra qué? ¿En qué condiciones? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuál es el plazo que me están dando para financiar también el seguro? ¿Cuál es la tasa de interés? En consecuencia, ¿qué estoy pagando por una cosa y qué estoy pagando por otra cosa? Todo eso tiene que ser regulado y supervisado, porque si no la tentación es a decirte, pues, el paquete, ¿no? El empaquetado de productos. Tú cómprame esto. Ya qué cosa hay adentro, tú no te preocupes, cómpralo nomás. Y eso no puede ser así.
Tiene que ser completamente, digamos, deshecho el paquete para que la persona pueda ver lo que está comprando y pueda tomar la decisión de aceptar el producto si y solo si lo quiere. Hoy tenemos un importante número de gente que se queja de haber comprado, por ejemplo, un seguro sin querer hacerlo. Pues claro, hay un tema de educación sin duda, pero también hay un tema de la flexibilidad y la facilidad de entender y de leer lo que un teléfono me está presentando. ¿De acuerdo? Igual el dinero electrónico. Ustedes tienen que saber qué es lo que hacen en el momento que aprietan el botón y Yape o Plin o lo que sea, o cuando aceptan también que ahora existen los créditos a través de este tipo de aplicativos. De esto yo quiero hablarles un poco porque me parece súper interesante y súper potente, porque además es el futuro, ¿ya? Las finanzas abiertas. Este es el proyecto hoy bandera de la superintendencia, es la nave insignia de la superintendencia Finanzas Abiertas. Y se los voy a tratar de contar rápidamente porque soy consciente que el tiempo ya nos está ganando. E insisto, quiero dar la oportunidad de preguntas. Finanzas abiertas significa empoderar al usuario. Hoy día, probablemente no tanto en el caso de ustedes porque son muy jóvenes, pero en el caso de alguien como yo, que tengo una historia financiera, casi prehistoria financiera, hay mucha información que el banco con el que yo trabajo, donde me pagan mi sueldo, donde tengo la tarjeta de crédito, él o los bancos, tiene de mí. El banco tiene más información de mí que la que tiene mi familia. Y probablemente tiene más información de mí que la que tengo yo. ¿Por qué? Porque yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo lo que compré con mi tarjeta de crédito en Won, o dónde compré con mi tarjeta de crédito hace 3 años. Bueno, todo eso está guardado. ¿Y qué le permite al banco hacer con eso? Le permite conocerlos a ustedes. Saber cuánto tienen de ingresos, en qué gastan su dinero, qué créditos han pedido, pagan puntualmente o no. Toda esa historia el banco los tiene de ustedes. Ayer, por ejemplo, antes de ayer, en un evento de la Asociación de Microfinancieras, una financiera, Confianza, contaba que ellos están haciendo un análisis de sus clientes en función a las variables de los indicadores de pobreza multidimensional. Fíjense qué interesante, porque ellos decían, a mí no me basta saber que el cliente A gana 1.500 soles y el cliente B gana 1.500 soles. Porque si el cliente A tiene educación, tiene agua, tiene vivienda, y el cliente B no tiene educación, no tiene agua, ni tiene vivienda, estos 1.500 soles de ingreso no son iguales, pues. Porque hay condiciones distintas detrás. Y eso ya hay una financiera que está haciendo y está haciendo una foto cliente por cliente de todas sus variables. Fíjese qué interesante. Pero vuelvo al tema. Entonces, si yo mañana, digamos, yo tengo un crédito hipotecario con el banco A, entonces yo quiero, me parece que es muy caro, me he enterado que fulanito tiene un crédito hipotecario parecido al mío con el banco B y que paga menos. Entonces yo digo, ¿qué tal raza? ¿No es cierto? ¿Por qué? No es justo. Yo quiero ir al banco B a pedir un crédito y que me bajen la tasa y me paso para ese banco. ¿Qué ocurre? Yo voy al segundo banco y el banco me va a decir, ok, tráeme tus papeles. Boleta de remuneraciones, declaración jurada, propiedades. ¿No? Un file enorme que va a tener 3 consecuencias. La primera es que yo me voy a demorar en reunir la información. La segunda es que ellos se van a demorar en leer la información. Y la tercera es que le van a pagar a una persona para que lea la información. ¿De acuerdo? En el sistema de finanzas abiertas, ¿cómo opera esto? Usted le dice al banco B, yo te autorizo por X plazo, 30 días, digamos. 30 días para que le pidas toda mi información al banco A que la tiene y para efectos de que me cotices un crédito hipotecario. No quiero que me ofrezcas tarjeta de crédito, no quiero que me ofrezcas entradas para ver a BTS, no quiero nada. Solamente quiero un crédito hipotecario, nada más. Y si mañana cambio de opinión porque me desperté cruzado y digo, no, yo quiero quedarme con mi banco, revoco la autorización. Entonces, ¿qué es lo fantástico de esto? Que no es que el Banco 2 le va a mandar un correo al Banco 1 diciendo, oye, Banco 1, entrégame toda la información y el Banco 1 va a empezar a recopilar. No, son lo que se llaman APIs, que son herramientas, imagínense una grúa que sale del Banco 2, entra al Banco 1, captura la información y la trae.
Y además la analiza porque ya está completamente digitalizada. Con lo cual la analiza rápido y la analiza mucho más barato. Eso va a producir ¿qué cosa? Que a ustedes le puedan ofrecer un producto mejor en el segundo banco. O que el banco primero diga, uy, no quiero perder a mi cliente, entonces le hago una contraoferta mejor, ¿no es cierto? Le mejoro sus condiciones. Eso que yo les estoy diciendo no es ciencia ficción, eso ya ocurre en Brasil, por ejemplo. Brasil empezó con este proyecto en el 2019. Y Brasil, uno de los efectos que ha logrado es que ha borrado sus problemas de exclusión financiera. Hoy día en Brasil todos los brasileños adultos tienen una cuenta o billetera digital. En Perú esa cifra está en 72%. Hay 28% de peruanos adultos que no tienen una billetera ni una cuenta de ahorros. Con esto, por ejemplo, Brasil lo cerró en 4 años. Y lo que van a permitir es no solamente mejorar en términos de inclusión, sino en términos de competencia. Porque si ustedes pueden hacer que haya otro banco que de manera muy rápida y muy económica pueda analizar su información y ofrecerle algo mejor, entonces van a probablemente tener unas mejores condiciones de oferta. A eso se le agrega que hay bancos digitales que ya están entrando a Perú, que ya han pedido su ingreso a Perú. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Madrid acá es Interbank, por cierto. Acá las mangas del aeropuerto de Lima tienen toda la publicidad de Interbank. Uno va a Madrid y va a ver Revolut. Revolut es un banco británico que ya solicitó su autorización de apertura acá en Perú y que ha declarado que no va a trabajar con una sola agencia, no tiene agencias. Todo va a ser a través de un teléfono. Y de hecho, si les interesa, hay una web donde están preinscribiendo clientes interesados, los que quieran entrar en el futuro cuando ya tengan la licencia. Entonces, fíjense cómo una cosa encaja en la otra. Porque si yo puedo poner un banco completamente digital, que me es en sí mucho más barato que tener agencias por todo el Perú, y con ese banco digital puedo además sumarme a esto y por lo tanto pretender llevarme los clientes de otro banco, ¿a quién beneficia eso? Beneficia a los clientes, ¿no es cierto? Beneficia a los usuarios y por eso es que este producto es revolucionario. Y ya lo estamos lanzando, ya hemos publicado en el mes de febrero la hoja de ruta, ya está avanzando esta hoja de ruta, hemos publicado ya un proyecto de norma de lo que se conoce como Banking as a Service, la banca como servicio. ¿Qué cosa es la banca como servicio? Muy sencillo. En lugar de que yo vaya al BCP a pedir un crédito, hay una fintech X, que lo que hace es, me dirige a mí y me dice, oye, yo tengo acá este paquete. ¿Quieres un crédito para comprar un auto? Mira, yo tengo acá BCP tanto, BBVA tanto, Interbank tanto, PAC. Y ellos hacen el brokeraje, ¿ya?, del crédito. Ellos no te dan el crédito, ellos no aprueban el crédito ni desembolsan el dinero, pero te hacen todo el camino. Es decir, la banca como un servicio que te ofrece un tercero. Nuevamente, ¿cuáles son los beneficios de eso? Competencia. Porque permites entrar a fintech que son mucho más agresivas que los modelos tradicionales y esa es una norma que ya está prepublicada. De hecho, hasta el día lunes se recibieron comentarios y ya estamos en proceso de análisis de los comentarios para sacar, en el mes de julio va a salir la norma de eso. Entonces, en general, yo quería apuntar que estamos en un entorno en el que la digitalización, la automatización, la inteligencia artificial y este tipo de modelos de negocios que son disruptivos, que son revolucionarios, que le dan el poder a la persona que como cliente, como usuario puede realmente elegir. Hoy día, si yo me quisiera salir de mi banco, por ejemplo, es un chambón, porque yo tengo todo, ¿no es cierto?, el colegio, Netflix, y todo está amarrado a ese banco. Si yo quiero desatar eso, es muy complicado. Entonces, eso hace ¿qué cosa? Que yo tienda a que en el banco donde tengo mis operaciones, digamos, de pagos, sea también el banco al que le voy a pedir un crédito el día que lo necesite. Y eso lo que hace es concentrar. Con este tipo de mecanismos lo que puedes lograr, sobre todo con jugadores tan agresivos y tan disruptivos como Revolut, es romper ese mecanismo y ese statu quo. El cronograma que estamos trabajando nosotros es, bueno, esto primero.
La meta es consolidar un sistema financiero que sea inclusivo, que es esencial para el Perú, y que sea competitivo, que también es esencial para el Perú. El Perú es el sistema financiero que tiene mayor nivel de agregación en los 4 principales bancos. Y esto es sobre todo porque todos los mecanismos diarios de, digamos, tarjeta de crédito, pago de colegio, el edificio, ¿no es cierto?, donde uno vive hay que pagar el mantenimiento, el gas, todo está concentrado en esos grandes bancos. Entonces, uno tiende a quedarse ahí y ya no abrirse para pedir un hipotecario porque, pucha, voy a tener un crédito acá y otro crédito al otro lado, muy complicado. Con este tipo de mecanismos todo va a estar en una sola aplicación y me va a permitir casi que cada vez que yo quiero operar, elegir con quién y elegir las condiciones. Entonces, para eso, obviamente, no es algo que yo pueda decir, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es lo que hicieron en Brasil, mañana empezamos. No se puede hacer así. Las API hay que construirlas y no son baratas. Y no son baratas. Y la propia superintendencia tiene que prepararse para ser capaz de supervisar eso. ¿Qué pasa si el banco 2 le pide al banco 1 a través de la API y el banco 1 no le da? O le da mal, o le da tarde la información. Tiene que haber consecuencias. ¿De parte de quién? De la superintendencia. Pero para eso la superintendencia tiene que entender si realmente no le dio mal o le dio tarde. O fue un problema asociado a que el pedido estaba mal hecho. Entonces ahí hay un rol primero de homogeneizar, que si le pide datos de tarjeta, todos entiendan que ese paquete es lo mismo. Y eso es lo que se está identificando en este momento. Y número 2, hay que entender la naturaleza de todo para poder hacer el rol de árbitro que nos corresponde, ¿no? La idea y la meta es hacia el año 28, primer semestre, estar saliendo con el primer paquete de datos compartidos. Esto puede sonar muy largo, puede sonar, digamos, demasiado tiempo, pero yo les invito a los que les interesa en cualquier red social, en LinkedIn o cualquier red social, pueden leer, por ejemplo, hay un diario que es el equivalente a Gestión en Perú, que se llama el Diario Financiero de Chile. ¿Por qué? Porque la Comisión Financiera y Bancaria de Chile acaba de postergar un año la implementación de su sistema de finanzas abiertas. La versión positiva es que lo ha hecho porque, digamos, el sistema no estaba listo. La versión negativa es que lo ha hecho por presión de los bancos, ¿no? Hay, digamos, ahí las dos lecturas. Y está interesante porque el artículo pone las dos visiones ahí. Está abierto, ¿no? Está abierto en redes. Nosotros no queremos tener que hacer una postergación. Queremos llegar al 28 saliendo con la primera experiencia de compartir información, que se suma, insisto, a todo lo que ya el Banco Central ha avanzado en términos de pagos interoperables y de iniciación de pagos que ustedes están escuchando. El Banco Central tiene mucho más glamour que la superintendencia. Yo ayer estaba con el gerente general del Banco Central de Reserva en una presentación de un libro y siempre lo fastidiamos con eso, con que ellos tienen mucho más glamour que nosotros, pero nosotros somos como la abeja obrera que está trabajando en el día a día, en otro tipo de cosas, pero que también tienen un efecto para el ciudadano, ¿no? Pero yo quiero reconocer eso, que lo que se ha avanzado desde el Banco Central en todo lo que es interoperabilidad de pagos permite que hoy nosotros podemos lanzar este tipo de proyectos con una experiencia ya avanzada, incluso con resistencias vencidas. Porque en algún momento la discusión, por ejemplo, cuando se planteó interoperabilidad de pagos y se dijo, YAPE tiene que interoperar con PLIN, y hubo cuestionamientos de si eso era legalmente viable, por ejemplo. Si la autoridad administrativa, en ese caso BCRP, podía obligar a que sean interoperables. Y los abogados, ustedes saben, discutimos por todo. Siempre, sobre todo si nos pagan. Siempre, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, los abogados de los bancos arguyeron que no era obligatorio, que tenía... Y no, y esa discusión se zanjó en su momento con el Banco Central. Eso nos facilita a nosotros que no se repita eso, ¿no es cierto? Entonces hay un camino ya avanzado que tenemos que reconocer. Y quiero pasarme nomás ya a las reflexiones finales porque ya me revolé el tiempo. Para un poco empaquetar todo lo que he tratado de decirles en este corto tiempo, ¿no? En primer lugar, nuestro trabajo diario es cautelar y seguir trabajando por tener un sistema financiero sólido. No existe la posibilidad de que ustedes, su familia, sus conocidos accedan a condiciones de crédito, condiciones de ahorro, si el sistema no es, ante todo, sólido. ¿No es cierto? Esto es como la salud de una persona. Si no es saludable, no va a poder hacer nada de lo que le piden que haga. Y eso
es nuestro rol. Nuestro rol también es mirar al mundo. Esto de finanzas abiertas, por ejemplo, nosotros no lo hemos inventado. Tampoco lo inventó Brasil, por cierto, lo inventó el Reino Unido, que fue el primero que salió con esto. Inglaterra el primero que salió con esto. Entonces hay que mirar lo que hace el resto del mundo y qué funciona y qué cosa de repente no funciona tan bien. Y sobre eso sacar conclusiones de manera permanente. El contexto peruano además ofrece condiciones favorables. Primero, el haber comenzado después te facilita la experiencia ajena. O sea, los tropezones que se metió Brasil, nosotros ya no lo vamos a hacer, pues, porque ya sabemos cuáles son. Segundo, tenemos un sistema donde 28% de peruanos adultos no tienen ningún tipo de producto financiero formal, ni siquiera una billetera digital. Y tercero, tenemos un sistema de reglas abiertas y libres de competencia, en el cual entra un nuevo banco y compite, sea de Inglaterra, de China o de donde, de hecho, tenemos 2 bancos chinos que operan en el Perú, y es absolutamente abierto. En lo que respecta específicamente a esta actividad, la superintendencia está trabajando muy fuertemente, y yo reitero el agradecimiento a Martín, porque cuando Martín me escribió en primer lugar para contarme la experiencia de la Red Peruana de Universidades, a mí me encantó la idea. Y dije, vamos a hablar al respecto. Porque creo que el relacionamiento con universidades es fundamental para sembrar a futuro. Ustedes son los que mañana van a tener el rol de ser gerentes de empresas privadas, funcionarios de superintendencia, Banco Central o Ministerio de Economía, congresistas tal vez, no lo tomen a mal, pero congresistas tal vez, o cualquier rol que corresponda desempeñar en el futuro del país. Ustedes son los que tienen ese rol. Y en ese sentido, yo ya he tenido conferencias, decía la Universidad Nacional de Moquegua, pero también he estado en la Universidad de Lima, también he estado en la César Vallejo. La semana que viene voy a estar en la UPAO de Trujillo. Íbamos a estar en la Universidad Nacional de Trujillo, pero lamentablemente coincidió con la fecha de las elecciones para rector y autoridades, y entonces no han podido confirmar la fecha y nos vamos a ir con la UPAO. Tengo en 2 semanas la Ruiz de Montoya también, que me han invitado a una conferencia. Entonces esto tiene que ser permanente, porque tenemos que seguir conversando y sobre todo tenemos que escuchar siempre a lo que el público, ustedes universitarios, las propias universidades, los vicerrectores académicos en su momento, los trabajadores de las universidades también, y el público de pie tiene que decir y qué le interesa, qué le inquieta, y cuáles son finalmente sus inquietudes. La idea, al final, y con esto termino, es que la superintendencia no sea pues una torre de marfil, ¿no es cierto?, que no sea una oficina en San Isidro con aire acondicionado, muy cómoda, muy bonita, donde hay gente muy talentosa, haciendo muy buen trabajo. Sí, correcto, eso es una parte sin duda muy importante que hacemos. Pero si no nos conectamos con la gente, si la gente no sabe eso, si la gente no entiende eso, si la gente no sabe lo que está ya viviendo, lo que puede vivir, los servicios que damos nosotros ya hoy como superintendencia, si eso no se sabe, entonces el trabajo está incompleto. Nuestro relacionamiento no solamente tiene que ser con empresas que supervisamos, sino tiene que ser sobre todo con la ciudadanía, que en este caso ustedes representan. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Espinosa. Vamos a dar un breve espacio entonces para preguntas, comentarios. Hay una descripción de lo que hay un avance de lo que va a venir y hay muchas, obviamente, experiencias propias de cada uno de ustedes, directas o de su entorno amical, familiar, vinculado al mundo de los seguros, de la banca y demás. Así que, ¿quién se anima? Aquí hay una, y allá también. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctor Sergio. Buenos días, doctor Martín. Mi consulta está relacionada a las oportunidades que hay para los estudiantes o egresados de la carrera de Derecho, porque por lo que he revisado sobre el curso de programa de extensión universitaria de la Superintendencia, está más relacionado para personas que están egresadas de la carrera de Economía, de Finanzas, de Contabilidad o de Gestión, pero no para egresados de la carrera de Derecho. Entonces, yo como estudiante de Derecho que desea involucrarse más en esta área de Derecho Bancario o de la Superintendencia en específico, ¿cuál sería como la oportunidad laboral que yo podría tener o el camino que podría seguir por ese sentido? De acuerdo. Yo quiero empezar, creo que lo dije, pero quiero empezar diciendo que yo soy abogado, así que yo soy un producto bastante extraño
porque no recuerdo, no sé si alguna vez ha habido, pero no recuerdo si ha habido un superintendente, por lo menos no en el tiempo reciente abogado, ¿no? Y la razón es porque he estado tanto tiempo ahí que he aprendido muchas cosas en el camino. Y es verdad, es un tema que hemos estado viendo, porque nosotros tenemos tres, si incluimos practicantes, procesos de selección, ¿no? El que mencioné, que es el programa de extensión, que es una convocatoria que se hace en mes de julio a agosto a los alumnos mejor ubicados de las universidades. Técnicamente no está cerrado a derecho, pero por el contenido es muy complicado que lo pueda hacer un egresado de derecho, ¿no? Entonces lo que tenemos es otro mundo, donde hay otro tipo de profesionales. Tenemos, por ejemplo, muchos abogados. Tenemos un área jurídica donde hay un área de regulación, que además regulación integra también no abogados, integra economistas, contadores, ingenieros, en fin, pero abogados. Hay un área propiamente legal, hay un área de sanciones y hay un área de todo lo que es asuntos contenciosos, judiciales, una especie de procuraduría. Y además tenemos abogados que son supervisores de cooperativas, de bancos, en fin, hay muchos abogados y de muchas universidades en la superintendencia. Entonces, para eso nosotros todo lo hacemos por concurso público, igual que en el caso de los practicantes, que lo hacemos a través de las universidades. Pero claro, una de las preguntas que nos hemos estado planteando últimamente es ¿cómo hacemos para tener un sistema de captación similar para el que tenemos para digamos, el corazón económico, si se quiere, para otro tipo de carreras? Entramos a una dificultad porque nosotros tenemos comunicadores, por ejemplo, acá la señora Alexandra, que es la gerente de Asuntos Interinstitucionales y Comunicación. Tenemos gente que es especialista en cámaras, tenemos ingenieros de sistemas que ven toda la parte que es tecnología, tenemos mucha variedad de perfiles y obviamente es muy difícil agrupar todo eso. Pero sí creo que en el caso de abogados se puede hacer un agregado focalizado. Porque de hecho tenemos gente que lo que ha ocurrido es que viene de bancos o viene de estudios y que se ha terminado de formar dentro de la superintendencia. Pero sí estamos trabajando con eso. De hecho, hace un tiempo tuvimos un diploma con la Universidad Católica, hace 20 y pico años. Entonces digamos, es algo que estamos viendo cómo darle más fuerza, pero siempre hay posibilidades y vacantes para abogados porque el área jurídica tiene más de 100 personas. Más de 100 personas y constantemente hay oportunidades que se plantean, sobre todo en LinkedIn. Yo les invito a todos, por cierto, a mirar en LinkedIn, que es donde se abren las oportunidades concretas. Bien. Aquí hay el micro, sí, por favor. Buenas tardes, don Sergio. Mi consulta va muy relacionada a lo que ha hecho mi compañero también. También soy de la carrera de Derecho y quisiera consultar, así como Julio Velarde alguna vez había definido que la política de gestión de talento humano dentro de del Banco Central era pues la meritocracia. En el caso de la superintendencia, ¿cuál sería esta política que orienta la gestión de talento humano, ¿no? Bueno, también, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que es absolutamente meritocrático, donde las personas, la parte, digamos, que es economía y contabilidad, administración, entran por este programa de extensión, porque además tiene la lógica no solo de la captación, sino la lógica de una finalización de la formación a través del curso. Ese curso de extensión se hace con profesores nacionales, pero también con gente que viene, por ejemplo, de la Reserva Federal, que como ustedes saben es el Banco Central de los Estados Unidos. O sea, es un curso que termina de formar a los chicos para que cuando entren a trabajar estén listos el día 1 y no tengan que estar terminando su curva de aprendizaje. Eso, como decía, es difícil de replicar para otro tipo de perfiles, pero para otro tipo de perfiles igual es todo concurso público. Todo se hace a través de concurso público. En algunos casos trabajamos con headhunters que nos permiten búsquedas más focalizadas, pero el problema de los headhunters es que son muy caros. Cobran mucho por ese trabajo y obviamente como institución pública no podemos hacerlo para el 100%, pero sí hacemos concursos públicos a través de portales como LinkedIn, que es donde se hacen las convocatorias, y ahí empieza un desarrollo. Tenemos toda una política de compensaciones, remuneraciones y beneficios que además acabamos de aprobar la nueva política hace un mes, donde se establece cuáles son las líneas de carrera precisamente. Y lo más interesante de la superintendencia, de alguna manera yo soy un ejemplo, porque yo era el abogado de la superintendencia en algún momento. Yo fui jefe de regulación, fui superintendente justo de asesoría jurídica y de ahí me fui a la unidad de inteligencia financiera a haber lavado dinero y terminé como superintendente.
sea, hace 15 años que yo no trabajo temas propiamente de abogado. Claro, la lógica del abogado no te la quita nadie, ¿no es cierto? Pero yo no hago de abogado hace 15 años y sin embargo mi carrera me dio las bases para cumplir todos esos roles. Entonces yo les invito a mirar las oportunidades que constantemente se están abriendo, porque una vez que una persona ingresa por concurso público, nosotros tratamos de que los ingresos sean en la base de la pirámide. Tratamos de que la gente vaya ascendiendo y que las convocatorias se hagan al principio de la pirámide, aunque en algunos casos no se puede y pues tenemos que captar a gente ya con mayor desarrollo, ¿no? Pero es una oportunidad constante que estamos abriendo, ¿no? Bien, ¿hay una pregunta más? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saluda Derek. Soy estudiante de también por la oportunidad de la Red Peruana de Universidades de la Nacional Callao. Soy estudiante de Economía y quisiera primero agradecerle, doctor Espinosa, por su tiempo, por esta hermosa charla. Me encantó demasiado su manera de poder explicarnos. Mi consulta era más hacia nosotros, ¿no? Que somos, se podría decir, parte del interior de diferentes universidades que muchas veces no tenemos la misma exposición o podemos ver las mismas oportunidades por diferentes motivos y temas. Sin embargo, siempre, como usted comentó, hay mucho talento en todas las partes del Perú. Por lo tanto, mi pregunta era, ¿qué usted nos podría recomendar a nosotros los jóvenes, en este caso de otras universidades, que desean iniciarse, por ejemplo, en la SBS o otras entidades del Estado? Gracias. Bueno, es una buena pregunta porque además este curso que tenemos nosotros es muy similar al Banco Central, solo que las materias son distintas. Obviamente ellos en su curso ven sobre todo política monetaria, que nosotros no vemos, pero el sistema es muy parecido, ¿no? El sistema de captación y de ingreso. Y a veces sí lo que ocurre, y en el pasado lo hemos hecho, lo que ocurre es que se identifica un diferente nivel de conocimientos o de formación al final de la carrera, ¿no? Entre alumnos de distintas universidades. Y nosotros hacíamos y estamos también por retomar un curso que hacíamos de nivelación, que era como para igualar condiciones a nivel nacional para que todos estuvieran en las mismas condiciones de presentarse, porque hace unos 20, 25 años, que ha cambiado por cierto, casi todos los chicos que entraban al curso de verano eran de la Universidad del Pacífico o de la Católica. Por ahí alguno de la de Lima, ¿no? No mucho más. Eso ha ido cambiando en el tiempo y hoy, por ejemplo, hay componentes tipo San Marcos, que tiene una presencia muy importante. Pacífico básicamente ha desaparecido, no por falta de capacidades, sino porque los chicos que salen de la Pacífico están mirando otro tipo de desarrollo si no les interesa el Estado como destino. Entonces, Católica tiene la primera presencia, pero ahí están San Marcos, está Lima, está UPC, y de ahí vienen ya de manera más específica universidades nacionales, con excepción de San Marcos, insisto, o UNI, que también es otra que tiene mucha presencia. Pero yo lo que les diría es, nosotros vamos a tratar de reactivar este proceso de nivelación, pero claro, eso no puede ser universal, no puede ser pues para todo el mundo por cuestiones logísticas, pero es como una especie de, bueno, seguramente ya no es ahora como era antes, pero cuando uno salía del colegio y quería entrar a la universidad, tenía que prepararse en una academia porque las vacantes eran muy pocas y las universidades eran muy pocas. Y yo creo que de alguna manera uno tiene que ver eso si siente que no está de repente en igualdad de condiciones. Nosotros no hacemos ningún tipo de discriminación por origen. O sea, no hay un solo punto extra por ser de la universidad X, Y o Z. El sistema de puntuación es absolutamente personal. Sí pedimos, por ejemplo, inglés. ¿Por qué? Porque hay profesores que vienen y dictan en inglés. Y porque después el trabajo también lo va a necesitar. Ese tipo de cosas. Entonces ahí se pide el TOEFL, creo que se llama el TOEIC, no me acuerdo cómo se llama el certificado de inglés, es uno de los requisitos, por ejemplo, pero después es la persona y su capacidad y sus conocimientos las que pasan unos exámenes, unas entrevistas e ingresa. ¿Ahí hay una pregunta? Listo, bien. Ante todo, muchas gracias por la ponencia. De hecho, yo voy a salir un poco de la línea de las preguntas que ya se han hecho. Me gustaría saber más la opinión y la visión que tiene la SBS sobre una problemática actual y es la ley de retiro del fondo de pensiones. Entiendo que la SBS tiene el rol de ejecutar y esquematizar las normativas o distintas, bueno, sí, instrumentar dichas leyes. Bajo este parámetro, entendiendo también de que estas personas no van a poder
obtener, por ejemplo, la pensión 65, ¿cuál sería la visión y el parámetro futuro ante lo que viene? Porque si bien es algo que no se siente en este momento, es en el futuro que muchas personas no tengan la posibilidad de tener una pensión y que por lo tanto estén al aire en una contingencia como lo es la vejez. Bueno, es una muy buena pregunta que además merecería una respuesta que nos perderían su almuerzo sin duda, nuestro almuerzo sin duda, porque es un tema muy complejo. Es un tema especialmente complejo porque primero estamos hablando de un sistema de retiro, ¿no es cierto? Un sistema de pensiones es un sistema de cobertura para la vejez. Bueno, digamos la vejez a partir de los 65 años, si es que a eso puede considerarse hoy en día viejo, ¿no? Pero es un sistema de apoyo para cuando uno no tenga los medios para valerse por sí mismo. Esa es la definición. Ahora, el Perú tiene ciertas circunstancias que son bastante especiales. Mencioné lo de la demografía que ya está cambiando y ahora hay cada vez menos hijos que soporten, me refiero no a que aguanten, sino soporten económicamente a los padres. Pero también el grado de informalidad que tiene el mercado peruano. Entonces tenemos un sistema que, olvidándonos por un lado los retiros, es un sistema que no abarca la totalidad de la PEA. ¿Por qué? Porque tenemos lo que se le llama la informalidad, que en realidad es también mucho autoempleo, que no tiene ningún tipo de cobertura. Entonces, primera reflexión es, ok, sí, hay que pensar en el tema, los retiros son una mala idea, porque esto es plata para la jubilación, no es para comprarme un televisor para ver el mundial, pues. O sea, puede ser muy interesante comprarme un televisor para ver el mundial, pero para eso no puedo sacar la plata de mi vejez, porque voy a tener otras necesidades que no voy a poder cubrir. Pero el debate no puede agotarse ahí, porque claramente lo que tenemos hoy, aún sin retiros, no es suficiente, no es satisfactorio. Si tenemos un alto porcentaje de compatriotas que igual con retiro o sin retiro no van a llegar a ningún tipo de pensión porque no contribuyen, porque en algunos casos no tienen cómo contribuir, y claro, pensión 65, que si bien es cierto ha crecido en el tiempo, no puede ser pues universal porque la caja fiscal tampoco da para eso. Entonces una de las cosas que estamos haciendo nosotros es hacer un estudio que lo vamos a presentar en el mes de agosto al gobierno entrante, sobre todas las circunstancias de cosas que se pueden hacer para mejorar la cobertura. Y le cuento una historia rápidamente. Ahora que estábamos en Apurímac, en el almuerzo con la gente de la cooperativa Los Andes, un señor que me tocó justo al frente en el club, el restaurante de ellos, me contaba que su esposa le había pedido que le arme una pensión de jubilación. Entonces él había ido a la cooperativa y básicamente le había dado una cantidad de plata, de ahorro, que eran 50.000 soles, y a cambio de eso la cooperativa le daba todos los meses una cantidad a su esposa. Y la esposa estaba tan contenta que ahora le iba a subir el aporte para que genere más pensión. Entonces fíjese, eso no es una pensión propiamente. No es una AFP, no es una ONP, pero ¿qué cosa es lo que está haciendo? Está cubriendo una necesidad natural de esa familia. ¿Por qué? Porque ese señor y su mujer tienen unas tierras, tienen alpacas y tienen 2 hijos que viven en el exterior. Una enfermera en Italia y el otro chico no me acuerdo qué hacía. Entonces, ¿qué están viendo ellos? ¿Quién me va a cuidar en mi vejez? E instintivamente están yendo a la cooperativa y están creando un producto que no les cubre totalmente, pero que les ayuda. Entonces yo creo que nuestro rol es presentar un estudio que apunte a una solución integral del sistema, no solamente decir no más retiros, porque hay muchas deficiencias que se pueden corregir en el actual sistema de pensiones y eso es lo que vamos a proponer nosotros en el mes de agosto, ¿no? ¿Hay una pregunta más? Sí, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos. Interesante la ponencia respecto a la institucionalidad del SBS y el BCR, ¿no? La meritocracia. Me interesó bastante la parte de finanzas abiertas, ya que plantea más o menos un tipo de estructura de un modelo, por ejemplo, de la tecnología blockchain un poco abierta. De hecho, yo he investigado bastante, pero eso aplicaba a lo que son historiales clínicos. Adicionalmente, también me interesa lo que mencionaba, es parte del sandbox, porque tengo un proyecto piloto. Actualmente soy desarrollador de blockchain, de tecnología. Me dedico a eso y estoy ahorita en un proyecto fintech. Pero mi pregunta va más allá porque quisiera saber qué rol de tal vez fiscalización tendría el papel del SBS respecto a esta nueva era de la tecnología blockchain y las criptomonedas, por ejemplo, respecto a los stablecoins o las exchange aquí en Perú que ya están funcionando. Hay un tipo de regulación más allá de solo una prevención del lavado de activos, porque durante este ciclo, porque también soy estudiante, ha habido una charla con
bueno, de un club que tengo aquí. Hay un club, una organización que se llama el Club del Blockchain de la Católica. Trajeron una abogada de la SUNAT. Tiene un buen cargo, pero de hecho la SUNAT ya está entrando a este terreno de que va a supervisar todas las operaciones con Bitcoin, cualquier criptomoneda. Le hice una pregunta específica, pero no me supo responder. O sea, de hecho es un terreno muy amplio, hay muchas jugadas que se hace. Quizás uno por buen ciudadano, para cumplir su rol, quiere pagar los impuestos respecto a la regulación, todo, pero es bastante engorroso. De hecho, yo tengo experiencia porque tengo compañeros y amigos que también son, en el ámbito de la tecnología, son ingenieros, son desarrolladores que trabajan para empresas extranjeras de manera remota. Y al momento de tal vez pagar los impuestos, ¿no? Sus impuestos respecto a sus ingresos y todo eso, termina siendo, no sé, teniendo una barrera muy burocrática respecto a todo eso y bueno, al final terminas perdiendo y desanimándose. Pero me interesa, espero que de verdad puedan estar en la mira este ecosistema en la SBS, pero quisiera saber qué sería o cuál es su punto de vista acerca de esto, cómo lo regularían específicamente este tema de criptomonedas. Bueno, en primer lugar, efectivamente no hay ninguna regulación más allá de la regulación de prevención de lavado de dinero, que es una regulación que impulsamos cuando estaba empezando el gobierno del presidente Castillo. Se planteó un decreto supremo y que finalmente salió incorporando a los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados a reportar a la UIF. Y en ese sentido la superintendencia ha hecho un reglamento de cómo eso funciona. Es todo lo que hay. No hay más a nivel país. Y ahí hay varias preguntas que están abiertas. Porque en otros países sí se ha optado porque sea una actividad regulada, con un supervisor asignado. Y la discusión que hasta ahora se ha tenido a nivel teórico es, bueno, pero ¿en cancha de quién cae eso? ¿Qué cosa es un activo virtual? El Banco Central rápidamente ha dicho que no es una moneda. Ni siquiera la moneda virtual es una moneda, en términos legales, digamos, ¿no es cierto? No es una moneda. Se le llama moneda virtual, pero no es una moneda. Y claro, si el Banco Central te dice eso no es una moneda, también te está diciendo eso no es mi problema, ¿no es cierto? No entra en mi cancha. Entonces, la solución que se ha adoptado más en general ha sido considerarlo un valor. Y por lo tanto que sea ámbito de la autoridad que supervisa el mercado de valores, que en nuestro caso es la superintendencia, la SMB, no la superintendencia del mercado de valores. Pero eso requiere una definición legal que todavía no existe. Claramente lo que está pasando en el Perú es que, bueno, el Perú en general el régimen legal económico es muy abierto, entonces es una actividad que ya se está dando, que ya ocurre, que uno ya puede comprar, pero que no tiene mayor regulación, ¿no? Y yo creo que es necesaria algún tipo de regulación que establezca, por ejemplo, reglas aplicables a todo lo que es protección al consumidor. Porque dentro de ese mundo podemos tener algo tan conocido y con tanto tiempo como un Bitcoin, pero también tenemos otros productos como lo que pasó en Argentina, ¿no es cierto? Que el presidente salió haciéndole publicidad a una moneda que al otro día ya había quebrado. O estafas piramidales que se disfrazan a través de este mecanismo. Entonces sí creo que hace falta una regulación que permita no prohibir, como se ha hecho en otros países. Tampoco creo que la solución sea la que hizo El Salvador de decir que el Bitcoin es una moneda de curso legal y que creo que no le ha salido muy bien, porque además es una moneda pues, que es muy fluctuante, ¿no es cierto? Moneda entre comillas. Pero sí hay que darle cierta viabilidad, porque tiene, si bien es cierto, puede prestarse a usos ilegales, ¿no? Digamos, a transferencia y movimientos de dinero para fines ilícitos, pero también tiene muchos usos que son benéficos, ¿no? Por ejemplo, transferencias internacionales, que se puede hacer de manera muy económica si uno lo compara con cuánto cuesta una transferencia bancaria, ¿no? Digamos, acá en Estados Unidos, si tú mandas $200, te cobran $60 un banco, más o menos. Tiene sentido, si tú lo haces con ese tipo de instrumentos no te cuesta básicamente nada. Entonces sí creo que hay una gran pregunta pendiente, pero que involucra no solamente a la superintendencia, sino al Ministerio de Economía y sobre todo a la superintendencia del mercado de valores diario. No hay más preguntas. Dos finales, entonces, tres, pero para cerrar la sesión, por favor. Buenas tardes, doctor Espinosa. Muchas gracias por la presentación. Y mi pregunta es más que todo sobre el programa de extensión universitaria. Me gustaría saber qué perfiles busca la SBS
los postulantes, por ejemplo, uno de ellos sería tal vez el nivel académico. ¿Y cuáles serían tal vez otros valores o características del perfil que se busca? Correcto. Como yo decía, o sea, no es que haya un perfil definido en el sentido de que si se presenta una persona, por ejemplo, que es, de hecho hay un caso que recuerdo, científico de datos, por ejemplo, ¿no? O ingeniero, ingeniero comercial, me parece que había uno de la uni, cosas por el estilo. Naturalmente es economía, contabilidad, administración, pero es naturalmente también porque así estaban definidas las carreras hace tiempo. O sea, cuando nosotros estábamos en la universidad no existía la cantidad de carreras que existe hoy, ¿no es cierto? Es completamente distinto el panorama, totalmente distinto. Y en realidad el requisito va, como yo decía, más por la persona que por el perfil, más por los conocimientos de la persona que por el perfil. No se requiere ningún tipo de estudios de posgrado, ni de formación extra universitaria. Sí hay un tema de notas, no recuerdo exactamente si es tercio o quinto, pero hay un tema de notas. Hay un tema de idiomas, sí, porque como les digo, hay clases que se dictan en inglés y no se facilita traducción, sino viene el profesor, nosotros tenemos profesores de la Reserva Federal de Estados Unidos y te dictan una clase durante una semana y tienes que estar en capacidad de entender y hacer, porque además es clase y trabajos, ¿no es cierto? Y examen. Entonces, necesitas un buen manejo del inglés y después hay un proceso de admisión que pasa por exámenes, que son sobre todo en finanzas, ¿no es cierto? Es muy inclinado a lo que es financiero y finalmente hay una entrevista donde también se trata de ver un poco, bueno, la persona, porque ojo, nosotros dictamos el curso que te forma y que te sirve y que de repente si no entras a la super igual te vas con tu curso gratis, que te sirve para ir y te aseguro, todos los que salen del curso, sea que entren a la super o no, todos son empleables al día siguiente, porque ese curso te abre la puerta de bancos o de cualquier otro tipo de empresas. Pero también hay una visión, digamos, del lado humano de una persona en esta entrevista que te digo y los exámenes, creo que ya ni siquiera se llaman psicotécnicos, pero eso, ¿no es cierto?, para analizar la personalidad, si tiene fortalezas para trabajo en grupo, ese tipo de cosas que ya son más de su futuro como parte de la SS, pero también del curso, porque en el curso también hay mucho trabajo en grupo, ¿de acuerdo? Entonces hay esos dos cosas, pero básicamente ese es el proceso de selección. Aquí la señorita y luego el joven de azul. Sí, ahí acabamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia, realmente muy interesante. Me quedé con la cifra que mencionó del 28% de peruanos que no habían accedido a la billetera digital, ya sea en este caso me comenta que era por razones geográficas, también de la inaccesibilidad de estas personas para poder conectarse a Internet, y también menciona su caso de usted. En este caso, ¿cómo la SBS está trabajando para llegar esta inclusividad a estas zonas? Y bueno, también aparte de mencionar que tienen este contacto con trabajo en conjunto con lo que es el Ministerio de Telecomunicaciones ujú. Exacto. A ver, hay un problema que es problema de contexto, digamos, que a veces es un problema que todo el mundo conoce en el Perú, que es la infraestructura, ¿no? O sea, lo que yo les digo, si ir a la capital de una región te toma 9 horas en auto o en bus, tienes un problema ahí, ¿ya? Digamos, problema de falta de conectividad como país. Tienes aeropuertos que han crecido en número, pero que son insuficientes para el territorio de nuestro país. Y del mismo modo la infraestructura de telecomunicaciones. El Banco Central, por ejemplo, tiene un piloto que lo trabaja con Vitel, la compañía vietnamita de telecomunicaciones, que es una moneda digital. No es una moneda virtual, sino es un sol digital, un sol tokenizado a través del teléfono. Y que tiene el atractivo que no funciona con internet, sino con señal telefónica, o sea, con SMS, ¿ya?, del teléfono. Con lo cual, tú no necesitas tener un smartphone, sino te basta un teléfono, un Nokia de hace 20 años. Y con eso puedes operar. Pero ¿cuál es el problema? Uno va transitando por carreteras del Perú. Yo he estado entre Cusco y Abancay, he estado entre Jauja
y Huancavelica, Jauja y San Martín de Pangoa, y hay extensos tramos, y estamos hablando de la carretera, no estamos hablando de subir, ¿ya? Donde no hay ni siquiera señal telefónica. Entonces, claro, eso le dificulta, porque en el ejemplo que yo contaba, si yo hubiera estado solo, con mi teléfono claro, y hubiera querido comprar, no hubiera podido comprar. Y claro, yo me quedaba con hambre, pero ella se quedaba sin una venta, que es mucho más importante que mi hambre, sin duda. Entonces, tiene que ser un trabajo conjunto. Yo creo que tenemos un problema de cortedad de las comunicaciones. Si uno está en el interior, no solamente eso, incluso en ciudades, difícilmente uno va a ver 5G o 4G, por ejemplo, en un teléfono. A lo mucho hay un 3G, y en ciertas zonas de la ciudad, en Cusco, yo he estado en Quenco, ahí nomás, de Sacsayhuamán, y no había señal de teléfono. Una zona llena de turistas. Entonces hay un trabajo que va más allá del ámbito financiero, de sembrar infraestructura en el país, ¿no? Yo sé que ahora con el tema de del internet satelital y todo, o sea, el futuro va a solucionar todo eso probablemente sin tener que sembrar de antenas el territorio, porque todo va a venir como ya funciona, por ejemplo, yo sé que todavía es caro, pero Starlink, ¿no? Que uno puede estar en cualquier lado, poner una antena y tiene internet. Bueno, ese es el futuro, claramente. Pero además de eso, nosotros hacemos educación financiera todo el tiempo, ¿no? Tenemos actividades. Yo, cada uno de esos viajes que le he escrito, yo he estado en un taller en Cusco con cooperativistas, hemos estado en talleres en Ayacucho con mujeres emprendedoras, con clubes de madres, con pequeños empresarios de un mercado. Tenemos equipos itinerantes todo el tiempo y tenemos también programas ya establecidos. Por ejemplo, Finanzas en el Cole, que se le da formación a los maestros de la educación pública para que ellos transmitan a los alumnos ese tipo de conocimientos básicos para poder operar después cuando salgan a la vida, digamos, ya económica, ¿no? Y finanzas para emprendedores. Tenemos muchos productos en ese sentido, pero que es una tarea que no para nunca, no acaba nunca, porque si bien es cierto, yo mencioné que 72% de peruanos tienen o una billetera o una cuenta de ahorro, eso es en el lado del ahorro. Si uno mira por el lado del crédito, solamente 37% de peruanos adultos tienen un crédito en el sistema financiero. 37%. Bajísimo. Bajísimo. Y eso es algo que tenemos que seguir promoviendo, no solamente a través en cabeza del Estado, sino las propias entidades financieras que cumplen su rol. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es el mayor inclusor financieramente hablando del Perú? Yape. Yape. Porque hoy día en todos esos sitios, o sea, no había señal, pero sí había Yape. Entonces, estamos viviendo una revolución digital, pero que tiene que ser acompañada con educación y tiene que ser acompañada con infraestructura. Si tú incluyes sin educación, puedes terminar haciéndole daño a una persona, porque puede terminar con una deuda que no puede pagar porque no entendió lo que estaba contratando. Entonces, la inclusión por sí sola no basta, sino va muy bien acompañada de educación, que es lo que estamos trabajando. La pregunta final. Muy buenas tardes, señor Espinosa. Primero que nada, muchas gracias por su tiempo y por esta bonita conferencia. Y mi pregunta es sobre el trabajo para los economistas en la SBS. ¿Qué tipo de labores, qué tipo de tareas realiza un economista en la SBS? ¿A qué cosas se dedica en su jornada laboral? Bueno, en realidad, como yo decía hace un rato, nuestro enfoque de desarrollo profesional es muy amplio. Retomando el ejemplo que di para el lado de derecho, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos abogados que trabajan de abogados, pero también tenemos abogados que trabajan de supervisores, o en atención al público, o en las oficinas regionales, hablando con la gente, para mencionar una carrera. Con los economistas pasa una cosa parecida. Hay economistas, o sea, tenemos un área de estudios económicos, que son los que están todo el tiempo pensando, ¿no es cierto? Trabajando con data y pensando ahí con su máquina y todo tipo de laboratorio. Ese es un perfil, pero que no se parece mucho al economista que es supervisor de un banco y que tiene que entender los conceptos. O sea, si tú supervisas al banco, tú tienes que entender qué cosa es lo que está haciendo el banco. Esta operación X de acá, tienes que entenderla. No puede ser que el banco haya hecho algo que tú digas, ¿qué diablos es eso? ¿No? Entonces, ese es otro perfil. Es distinto el perfil del que ve, por ejemplo, fondos de pensiones, donde el enfoque
ya no es tanto la cuenta, el préstamo, sino es la inversión. Inversión en acciones, inversión en bonos. ¿Qué pasa con el tema de Rutas de Lima, por ejemplo, que le cancelan la concesión y hay papeles emitidos que han comprado los fondos de pensiones y las empresas de seguros? Entonces, es muy variado, muy variado. Las posibilidades de desarrollo en realidad en la superintendencia para carreras como economía, sobre todo, diría yo, son infinitas, ¿no? Piensa que tenemos supervisión adjunta, o sea, por áreas, ¿no? De banca y microfinanzas, donde además banca y microfinanzas son dos universos muy distintos. Cooperativas, AFPs y derramas y todo esto. Conducta de mercado, que es lo que ves, por ejemplo, que no te vendan gato por liebre a la hora de hacer un contrato, ¿no es cierto? Estudios económicos. Tenemos una gerencia de riesgos, donde se ve el riesgo un área de riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de crédito, y hay especialistas en cada una de esas cosas. Y son años de formación en los cuales uno puede irse moviendo por distintas áreas, ¿no? Y casi todos los jefes que tenemos hoy día en la superintendencia son salidos del curso de extensión, son producidos, y por eso yo hablaba de la meritocracia, son producidos en su formación por la superintendencia. Yo como superintendente, desde hace casi 2 años, yo he traído a 2 personas de afuera, la gerente de comunicaciones y gestión humana, que son 2 temas muy, digamos, a la vena, que no tienen tanto que ver en el día a día. El resto de gente sale de ahí. Es un semillero intenso y permanente de nueva gente que va ocupando nuevos roles y, como decía hace un rato, proveniente de perfiles profesionales distintos y de universidades distintas. De universidades que de repente, a veces uno por prejuicio dice, no, pero ¿cómo va a venir? Ahí están y con mucho éxito, y en algunos casos después habiendo hecho carrera en organismos multilaterales o en otros supervisores de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Pues muchas gracias, creo que ha sido más de hora y media y un poquito más pues, valioso. Hemos descubierto, conocido dimensiones, descripciones de situaciones, retos, escenarios futuros, y está la invitación abierta pues para jóvenes profesionales que puedan aspirar luego a actuar en el espacio o intentar ser parte del equipo profesional de la superintendencia. Los propósitos de esta actividad se han cumplido, espero que también para nuestro invitado de igual manera, y seguiremos siempre pues trabajando en este espacio, que la universidad, el espacio universitario sea un espacio de reflexión y de diálogo directo, y donde los estudiantes tengan esa capacidad de interactuar y preguntar para efectos de seguir haciendo su formación también, pues se proyecte a los mejores resultados. Muchas gracias. Solamente un pequeñísimo comentario. Si alguno de ustedes tiene una duda adicional o de repente por ahí alguno tímido que no quiso preguntar delante de otros, yo era de eso, ¿no es cierto? Ese era mi estilo. Me puede escribir, ¿ya? Me puede escribir en LinkedIn, que es probablemente lo más fácil, pero si no, mi correo es sespinoza@sbgrandes.gov.pe, es muy fácil. Así que yo le contesto a todo el mundo, recibo comunicaciones de todo el mundo y encantado de contestar cualquier inquietud también. Gracias. Bien, nos despedimos al doctor Espinosa con un aplauso. Muchas gracias a todos.